La reforma agraria en el Perú fue una de las más radicales de América del Sur. Las condiciones internas para su realización fueron varias. Entre ellas podemos mencionar las migraciones del campo a la ciudad, las recurrentes y masivas manifestaciones de campesinos, una extrema concentración de la propiedad de la tierra y la necesidad de ampliar los mercados para una industria en gestación. La clase política conservadora, reacia a la idea misma de una reforma agraria, se vio obligada a aplicar alguna forma de intervención para modificar la estructura de la propiedad. En 1956, un gobierno de derecha formó una comisión para la reforma agraria y la vivienda. En 1962, una junta militar de gobierno dio una ley de reforma agraria que se aplicaría principalmente en la región de Cusco. En 1964, un gobierno democrático aprobó una ley de reforma agraria, la cual fue tímidamente aplicada. En 1969, por último, un gobierno militar expidió y ejecutó una nueva ley de reforma agraria, esta vez con el respaldo de la institución que era y que sigue siendo una de las más organizadas del país, las Fuerzas Armadas. Es entonces que la reforma agraria en el Perú se llevó a cabo principalmente en la década de 1970, bajo el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado. En este video analizaremos si fue o no beneficiosa la aplicación de esta reforma en el país desde tres puntos de vista: político, económico y social. A continuación, se presentarán algunos puntos a considerar en cada una de estas dimensiones. En el término político, la reforma agraria en el Perú tenía como objetivo reducir el poder de los grandes latifundios y redistribuir la tierra entre los campesinos. Sin embargo, su implementación involucró la expropiación forzosa de la tierra y la creación de cooperativas agrícolas estatales, lo que generó tensiones y conflictos con los antiguos propietarios de las tierras y el sector empresarial. Esto contribuyó a consolidar el gobierno militar de Velasco Alvarado y tuvo un impacto duradero en la política peruana. Económicamente, la reforma agraria tuvo efecto mixto, aunque buscaba mejorar la distribución de la riqueza y la equidad social, generó disrupciones en la producción agrícola y la productividad a corto plazo. La expropiación de las tierras y la creación de las cooperativas estatales afectaron la producción y la inversión en el sector agrícola, impactando la disponibilidad de alimentos y la economía en general. La reforma no resolvió todos los problemas económicos y en algunos casos empeoró las dificultades económicas. Además, la expropiación de las tierras y la creación de cooperativas agrícolas estatales llevaron al fracaso de muchas de estas empresas, por ejemplo, con consecuencias negativas para la producción agropecuaria y un notorio retroceso tecnológico. Desde una perspectiva social, la reforma agraria tuvo como objetivo mejorar la situación de los campesinos y comunidades rurales al proporcionarles acceso a tierras y recursos agrícolas. Sin embargo, la implementación de la reforma no siempre se llevó a cabo de manera efectiva y en algunos casos las cooperativas agrícolas estatales no lograron mejorar significativamente las condiciones de vida de los campesinos. Además, la reforma agraria generó conflictos en las zonas rurales, ya que algunos campesinos se resistieron a la expropiación de las tierras y la creación de cooperativas. Un reciente estudio de Break usó una novedosa base de datos de predios expropiados durante el periodo de 1969 a 1985 revela que las zonas con mayores niveles de expropiación registraron un menor porcentaje de adultos con educación secundaria y un índice de desarrollo humano más bajo hasta 30 años después de la reforma agraria. La reforma agraria es un tema controvertido, pues muchas de las personas que se beneficiaron, así como las que resultaron perjudicadas, todavía están activas. Sus criterios subrayan el hecho de que el agro se descapitalizó, la agricultura y la ganadería retrocedieron desde el punto de vista técnico, no resolvió el problema de la extendida pobreza rural y que hubo una falta de coherencia del modelo económico que por un lado distribuía las tierras y por el otro subsidiaba las importaciones alimentarias que deprimían los precios de los productos que ofrecían esos mismos beneficiarios de la reforma agraria. Estos argumentos no son necesariamente rechazados por los defensores de la reforma agraria, quienes dan prioridad a otros logros más que compensaría los impactos adversos mencionados entre ellos. Uno sería la reforma agraria, que fue un acto de justicia redistributiva que permitió el acceso directo a un gran número de pobres rurales. También el desplazo de la sociedad rural a los terratenientes tradicionales
y vinculado a este anterior, dio un golpe definitivo a las relaciones serviles a las que estaban sometidos centenares de miles de campesinos. También contribuyó a democratizar la sociedad rural e hizo así posible la incorporación de millones de peruanos a la colectividad política y a la condición ciudadanía. Y en conclusión, la reforma agraria peruana resultó radical en términos de redistribución de tierras, pero esta no fue una condición suficiente para lograr el desarrollo rural. La reforma agraria ha dejado de ser en el Perú un tema de agenda política y social, y el fracaso de las empresas asociativas y su posterior porcelación en unidades familiares consolidaron un campo con abrumadora mayoría de pequeña agricultura. Buena parte del problema de la tierra en el Perú estaba referido más a amenazas a los derechos sobre los recursos de las poblaciones rurales pobres que a problemas propiamente redistributivos. Las tierras comunales están amenazadas por grandes empresas mineras y por las gestiones ambientales negativas. Las de los problemas nativos por intereses madereros, petroleros y mineros, pero también por inmigrantes en busca de ellos mismos de mejorar su suerte. La de los pequeños agricultores por las reglas implacables de un mercado en el que están involucrados en inferioridad de condiciones.